tus amigos te dejen, Dios te recoge en esta noche. Sos algo precioso y valioso para Jesucristo. ¿Cuántos creen que algo maravilloso viene para su vida en este tiempo? La Biblia me enseña y declara, la Biblia dice que si puedes creer, al que cree, todo le es. Quiere decir que la vida del cristiano, te guste o no te guste, es solo una vida de fe. Y en la vida de fe, yo tengo que llamar las cosas que no son como si fueran. Quizás yo le hable algunos testimonios hoy de personas que quizás conozco, quizás no. Pero hace muchos años había un hombre que recién había empezado a abrir la iglesia y él se subía a su bicicleta todos los días. Y él en la bicicleta decía, me estoy subiendo a mi Ford Falcon. Y alguien cuando lo escuchó, le dijo, si quiere que sea un Falcon, lo primero que tiene que hacer es póngale un volante. Y él dijo, me estás cargando, ¿no? Así que fue hacia un desarmadero, consiguió un volante de Falcon y se lo chantó a la bicicleta. Y llegó a la casa de un familiar y paró la bicicleta y la dejó con el pedal agarrada al cordón. Dijo, ¿entra la bicicleta? No, es mi Falcon. Y al poquito tiempo, una persona que recibe un milagro en la iglesia tenía 3 autos y el único que le andaba era un Falcon. Él dijo, pastor, yo se lo ofrendo. Así que un día llegó a la iglesia con la bicicleta y dijo, pero si van afuera, van a ver mi Falcon. Quiere decir, yo llamo las cosas que no son como si fueran. Una hermana contaba y testificaba en la radio hace poco. Dice, Daniel, cuando llevé a mi esposo al hospital, lo llevé con problemas en su cabeza, lo llevé con muchas enfermedades y el primer diagnóstico médico era, ha tenido un derrame cerebral, pero a la vez tiene leucemia. Él no sale. Y yo le dije, mira hermana, orale en la sala. Vamos a pedir oración a todos los grupos de oración. Yo le doy gracias a Dios que tengo algunos grupos internacionales. Hay uno que se llama Unidos en Clamor. Hay gente de España, de Estados Unidos, hay gente de Centroamérica. Así que yo mandé el nombre del hermano ahí y le dije, oren, porque el diagnóstico es de muerte. Y la Biblia dice, si 2 de vosotros se ponen de acuerdo. A los 10 días los doctores le dijeron, mire, se ve que nos equivocamos en el primer diagnóstico porque no tiene leucemia. Él lo que tiene es una anemia galopante. Tenemos que ver cómo vamos a hacer, pero si él sale de la anemia, usted se lo lleva a su casa. Pero el problema que quedó en el cerebro, él ya ahora tenía que usar pañales. Y ya no hablaba. Y ella sola, porque con un nieto en la droga, con el otro hijo hecho un desastre, tenía que enfrentar sola. Y le dije, no estás sola, el Señor está contigo. Y le conseguimos bolsones de pañales. Y le conseguimos la manera que ella tuviera su sube cargada para que por lo menos vaya a dormir a su casa un rato y no esté todos los días. Cuando cumplió 23 días en el hospital de dieron de alta porque la anemia había desaparecido. Y hace poquito me decía, Dani, no sabes lo que pasó con mi esposo. Mi esposo empezó a ir al baño. Mi esposo ya no usa los pañales y está empezando a balbucear. Hay algo que Dios está haciendo en sus neuronas. Quiere decir, la Biblia declara, si puedes creer, y a su nombre,
Claro que sí, que muchas veces nos pasan cosas que aunque nosotros creemos, tenemos que entender que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. El apóstol Pablo enseña eso en los Romanos y le dijo que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es... Ahora, yo voy a pedir con fe. Yo no puedo dejar de pedir con fe. Y quizás mi oración, Dios dice, no te la voy a responder porque ese no es mi plan. Pero yo igual le doy gracias. ¿Sabe? He orado por tanta gente que Dios sanó de cáncer. Pero cuando mi papá tuvo cáncer y yo oraba y clamaba y pedía y decía, Dios, piedad, Dios me dijo, no, me lo llevo. Y viste cuando el Espíritu Santo usa tus sentimientos. Una mañana me sentía triste y le dije a mi esposa, no hagas nada, vamos a salir. Le digo, vamos al centro de Lomas y si nos agarra, paramos y comemos en algún lado. Porque me había invadido una tristeza. Y yo no tenía motivos, no había manera. ¿Por qué estoy triste? Entonces, como no le quiero dar lugar a la tristeza, vamos a hacer algo, despejemos la mente. Y me fui al centro de Lomas con mi señora. Y mientras caminamos, y uno de los problemas cuando uno camina en el centro es que compra. Pero si compré es porque Dios te dio. Y cuando nos entramos a un lugar para comer, lo que pedimos me lo tuve que llevar porque me llama el doctor de la clínica. Me dijo, don pastor, venga porque su papá, desde esta mañana, su corazón está deteniéndose. Llegué justito para decirle hasta luego, porque él se arrepintió, él rehizo su comunión con Dios y su rostro era de paz. Tenía un cáncer que le había empezado en el cerebro, le quitó la vista y se metió en los huesos. Y aún allí, Dios en su misericordia me dijo, yo me lo llevo salvo, entra sano arriba, pero acá, este es como el de la cruz. Hoy te morí, pero mañana estás conmigo. Aleluya. Por eso a veces digo, hay cosas que Dios hace que yo no las puedo entender, pero Dios a mí me pide que crea. Nunca me voy a olvidar el día que mi hija Leila quería ver a su hermano, lo teníamos internado y ella ya hacía muchos días que no lo veía. Y entramos, lo vio que estaba en ese estado de esquizofrenia, que estaba mal, pero cuando salimos me dijo, papá, saca a mi hermano de acá. Y tanto orás por tanta gente que recibe un milagro, ¿por qué mi hermano no se sana? ¿Y qué le iba a contestar? No tenía palabra. Digo, esperamos un ratito y salía afuera y decía, Dios, ¿qué le digo? Porque un día antes había estado en la iglesia de la Asamblea de Dios, filial 6, predicando. Y Dios había sanado catarata, Dios había hecho milagros impresionantes. Y en mi mente estaba, metete en el hospital. Te ruego que entre al hospital San Martín, lo sane. Señor, haz un milagro en la mente de mi hijo. Y Dios me dijo, bástate mi gracia, espera. Y fue una espera larga, para mí fue eterna, pero para otros no. Porque esa espera fue de 1 mes y 19 días, lo tengo contado. Y después esperar los meses subsiguientes, hasta que la ciencia dijera, no entendemos nada, no hay esquizofrenia, no hay nada, es un chico sano. Pero había que pasar el desierto, había que ser formado en la fe. Cada problema, cada lucha que atravesamos, cada dificultad que yo tengo va a querer atacar mi fe, me va a querer meter miedo, me va a querer meter duda, me va a querer decir, mira si a vos Dios te va mal. Déjeme decirle algo, la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Dios te va a levantar, Dios te va a bendecir, Dios va a hacer algo a tu favor. Y a su nombre. Pero el secreto es si yo creo. La Biblia me enseña en el libro de Hebreos, capítulo 6. Es pues la fe, la certeza, la convicción. ¿Alguien tiene su Biblia por ahí? ¿Quiere abrirla? Hebreos 11:6. Sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:1.
Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. ¿Qué es la fe? ¿Qué es la fe? Quiere decir que mañana a la mañana cuando te levantes, lo primero que hagas, no te pongas los lentes y gracias porque me sana. Y si el que está a tu lado es tu esposo, empieza a decir, lo veo lindo, que esté todo nublado. Habla por fe. Habla por fe. Porque Dios lo hace. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción. Lo primero que se desata en la vida del cristiano es certeza y convicción. La certeza de que Dios no falla y la convicción de que aunque haya personas que no den testimonio correcto, Dios a ti no te va a fallar. Tu fe no depende cómo se porta el otro, tu fe depende cómo te portas tú, cómo te levantas, cómo haces las cosas. Él solo dijo amén, lo demás están, bueno, está bien, Lo que sucede es que siempre queremos encontrar la culpa en otros. En una de las iglesias que estuve, hice la representación y lo puse a Pablo en una silla para que Pablo hiciera como que le duele el brazo porque lo tiene quebrado. Y todo el que se le acercaba con amor, con cariño, él le echaba la culpa. ¿Cómo me vas a tocar el brazo? Pero no se dan cuenta. Hasta que le enseñé a la gente, digo, el problema no era de los demás, el problema es que Pablo nunca sanó su brazo. Y muchas veces nosotros, en vez de activarnos en la fe, tener la certeza de que Dios no falla, tener la convicción de que Él es fiel y verdadero, aunque nos encontremos con mucha gente infiel, prepararnos para vivir una vida, porque el que ha dicho, Él lo hará. Que se sane nuestra vida, que se sane nuestro corazón, que nosotros podamos decirle, Señor, te doy gracias, porque si sanas mi corazón, mi vida camina diferente. El versículo 2, el primero dice, certeza y convicción, son los dos primeros pasos. Versículo 3, por la fe, entendemos. ¿Qué produce la fe? Entendimiento. Dios no te quiere burro, anda a la escuela, estudia, prepárate. No, pero el otro no se prepara. Bueno, después van a ser dos sin prepararse que van a vivir a ver cómo hacemos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entendimiento. El otro, 3, 4. Por la fe Abel ofreció a Dios más. Quiere decir, por la fe Dios te hace entender que tu vida tiene que tener excelencia en todas las áreas. No, pero los demás van como quieren. ¿Sabe cuántas veces le dije eso a mi esposa? Me habían regalado unas zapatillas. El evangelista Pablo me regaló unas Nike de Estados Unidos. Yo dije, no, voy con las Nike. Y me agarró mi esposa, amada, dulce, tierna, amorosa, pero con espada de doble filo. Le digo, pero todos van de zapatillas. ¿Y vos sos todos? Aunque vayas de vaquero, sé excelente, ponete un buen calzado. Si no, no le pidas más a Dios que te dé zapatos porque no los vas a usar. No le pidas más a Dios que te dé ropa buena si no la vas a usar. Si vas a hacer un espatrajo, porque la tía Mirta Legrand te dice, como te ven te tratan. Es la tía abuela del apóstol Torres. Ya le ganó a la reina de Inglaterra, le ganó a Francisco, le ganó a todo. Ahora, yo quiero que me preste atención. Yo lo hago reír porque lo que le voy a decir ahora, necesito que cambie mi manera de pensar. Yo muchas veces no me doy cuenta que represento al cielo. Una vuelta dije, Señor, ¿por qué me han regalado tantos perfumes en Estados Unidos? Y me traje una parva de perfume de allá. Dije, se me van a agrietar.
Y pude entender de parte de Dios que Dios quería que tenga olor a limpio. ¿Sabe las veces que me bañé con perfume porque no me bañé con agua? Claro, agua, jabón blanco, aunque sea. Sí, el federal. Pero tuve que aprender que la fe produce en nosotros excelencia. Y tú no sabes delante de quién te toca presentarte. Tú no sabes a qué lugar vas a entrar o con quién te vas a cruzar. Y habla mucho de a quien tú sirves. Muchas veces nosotros no nos damos cuenta que somos representantes del reino de los cielos. Yo le voy a contar algo a usted que quizás se mate de risa porque a mí me causó risa. Pero estábamos en una reunión muy linda y especial y yo empecé a decir a los hermanos, me tengo que ir, tengo que presentarme en el aeropuerto, en el Kennedy, me tengo que presentar antes, necesito hacer el check-in. Y el hermano me dice, no te puedes ir, me dice, toma esta camisa, toma este cuellito clerical, ahora viene el ungimiento, a partir de hoy, representando a la institución, sos reverendo. Yo dije, reverenda porquería, pero no me pude cambiar. Y me fui con mi camisa negra, cuellito clerical blanco, el traje gris, al aeropuerto con las maletas. Y cuando voy entrando, usted tiene que estar 3 horas antes, y yo estaba llegando 1 hora y media antes. Y aún así había una fila tremenda para despachar. Y cuando entro me pongo en la fila, viene una chica de la TAM, me dice, padre, ¿para dónde viaja? Y le dije, hija, voy para Buenos Aires, esta fila, y voy por Chile. Padre, venga por aquí, yo le hago el check-in. Tenía una fila que no sé si va a llegar a tomar el avión. Y cuando pesa las maletas, todas estaban excedidas. Dice, padre, pesa mucho. Es que es mucha la feligresa. Ropa para los chicos, para mi señora, juguetes, patines, de todo le traía. Todo me lo regalaban. Y cuando voy a subir al avión, antes de subir, que te miran el ticket de vuelta, una señora que estaba ahí dijo, padre, para usted hay un cambio de lugar. Yo estaba acostumbrado a ir al fondo, atrás, al lado del baño, donde tenés que cuidarte. Y me pasaron a business, a primera clase. ¿Te imaginas? Ni bien me senté. Era ancho, entraba 1 y medio. Si nunca viajó en business, sepa que el asiento es tan grande de 1 y medio. Encima le traen la carta que va a comer. Y le dije a la azafata, tráeme unos maní, un whisky ahora para empezar. Y me lo trajo, dice, qué moderno el padre. Pero tenía que disfrutar. Le digo, qué lindos son los cubiertos. Atrás tenés que comer con tenedor de plástico y cuchillo de plástico, que cuando querés cortar la carne se derrite. Y adelante te dan todo de acero. Le dije, qué lindo que es. Me trajo 6. Me regaló, le digo, ay, qué bueno ser padre. Para ella yo estaba representando una institución. Por supuesto, cuando bajé en Chile y después en Buenos Aires, pase. El tema es que afuera estaba mi señora con los chicos. Y mi señora se colgó de mi cuello y empezó a los besos. Y una periodista de Telefe dice, qué moderno el padre. Y mi señora me dice, quítate eso, que parezco una pecadora. Conmigo peca, tranquila. Quiere decir que lo que tenía puesto representaba. Lo que yo tenía puesto era una representación. Y merecía respeto. Y yo después aprendí cómo se viaja en avión. En avión se viaja con zapatos negros, pantalón gris, camisa en lo posible blanca o celeste,
y con blazer azul. ¿Por qué te pensás que tengo el blazer azul? Este no lo regalo a nadie. Entonces todos los que te miran creen que sos pasajero frecuente y te tratan así. Pase por acá, vaya por acá. Un día viajé de short y me mandaron, ¿sabe dónde? Quiere decir, la Biblia te dice que a través de la fe tú aprendes a ser excelente. La Biblia te enseña que la certeza es el primer paso de la fe, la convicción es el segundo paso de la fe, luego viene el tercer paso, que es tener entendimiento de las cosas, luego viene el cuarto paso, que es la excelencia en tu vida. Todo lo que hagas, hazlo con excelencia. Si pintas, hazlo con excelencia. Si arreglas motores, hazlo con excelencia. Si eres electricista, hazlo con excelencia. La profesión que tengas, seas el mejor. Eres un neurocirujano, sé el mejor. Eres un arquitecto, sé el mejor. No estés pichuleando en los hierros que después se cae y la culpa es tuya. ¿Quién lo hizo? No le des más laburo a ese. Eres manicura, sé la mejor. Eres peluquera, sé la mejor. No use la máquina solo para cortar la acero, así dejarlo todo pelado. Sé el mejor. ¿Y sabe lo que produce eso? La fe. Hay un hermano que se fue de Buenos Aires a vivir a Miami. Y su madre siempre le dijo que los mejores chefs del mundo eran hombres. Y él no conseguía trabajo. E hizo una pequeña carrera de chef y entró a trabajar en un restaurante. En ese restaurante, justo tocó ese día, fue a comer un jeque árabe. Y él hizo la mejor comida que le salió. Cuando terminó de comer, el jeque pidió hablar con el chef y estaba él. Y le dijo: te pago 5 veces más de lo que ganás acá, pero te necesito en mi yate por 3 meses. Se compró la casa y el auto. Dice: menos mal que le hice caso a mi vieja, aprendí a cocinar. A mí, por más que me lo contó el hermano, dije: yo no quiero cocinar, A mí deja que te hago patty, puré chef. Yo soy totalmente contrario a las reglas. Y cuando mi señora viajó al Congreso en Estados Unidos a predicar, mis hijos le decían: ma, ¿cuándo volvé? Ya voy. Es que papá no tiene salchicha y puré chef, patty, puré chef. Queremos comida. Aprendí a cocinar, pero de hambre no me muero. Hasta ahora estamos viendo 4 pasos de la fe: certeza, convicción, entendimiento, excelencia. Próximo versículo. Ay, se te fue y yo no lo puse en la Biblia. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes de que fuese traspuesto, dio testimonio de haber agradado a Dios. Y verso 6. Pero sin fe, diga conmigo, es imposible. Ahora te voy a explicar el verso 5. Por la fe Enoc fue traspuesto. Quiere decir, tendré sabiduría, discernimiento de espíritu, que muchas de las cosas que a mí me pasan son espirituales. Ahora no le eche la culpa al diablo que usted no consigue trabajo y duerme hasta el mediodía. Satanás dice: no tengo nada que ver. Sí te mandé que te agarres sabanazo un rato, pero nada más. Con su colaboración podemos seguir extendiendo el reino de los cielos hasta el fin del mundo. Usted puede transferir sus ofrendas a estos datos que aparecen en pantalla. Su colaboración nos bendice y traerá una gran cosecha a sus finanzas.
La palabra traspuesto es aquello que viene como nosotros llamamos discernimiento espiritual. Y yo puedo discernir que muchas cosas que me pasan es producto de mi batalla, porque vuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Quiere decir, la fe te hace entender lo que está pasando. Voy a ser muy bruto ahora, y mi hija está acá presente, pero yo necesito ser bruto. Mi madre un día iba en el colectivo, y los colectivos en Buenos Aires, hermano, hay horarios que apenas usted entra. Pero esta vuelta el colectivo no estaba muy lleno, no había asiento. Y un hombre se le para atrás de mi mamá. Y mi mamá dijo: Señor Jesús, le voy a gritar. Y en el primer movimiento del colectivo, mi vieja dijo: ¡demonio de adulterio! ¡Wow! Tocó el timbre y se bajó, no aguantó. Porque mi mamá entendió que lo que el hombre portaba era un espíritu inmundo de adulterio. Mi mamá subía al colectivo y todo el mundo fumando, pleno invierno, no se podía ni respirar. Y ella decía: Satanás, o te vas de esta gente o la gente se baja. Dicho y hecho, empezaban a apagar los cigarrillos, algunos abrían la ventana para tirarlos. Mi mamá a la noche iba a aplicar inyecciones. Yo no quería ir con ella porque la cantidad de perros que había, y ella iba en bicicleta, y ni uno le tocaba. Y un día dije: la voy a acompañar. Y ahí va mi mamá: Señor, tú vas conmigo y te doy gracias. Ay, pobrecito este perro, en el nombre de Jesús, quédate tranquilo. Y yo me quedé en la puerta de una casa porque había dentro de esa casa esto. No son los Rottweiler, es los otros flacos, no, tampoco son galgos. No me sale el nombre ahora, los Doberman. Y mi mamá tocó timbre, abrió el portón y se mandó. Y los Doberman al lado de ella. Yo ni loco entro, yo: mamá, te espero afuera. Y la señora, cuando le abrió la puerta al casero, le dijo: ¿cómo entró, doña? Ay, son tan bonitos y buenos estos perros. El ángel de Dios les cerró la boca, les hice mimo. Y la mujer le dijo: a todo el que entra acá lo mata si no estoy yo. No sé cómo hizo. Y cuando salió contenta, los perros, wow, cerró la reja y a mí me llenaron el ladrido. Casi me matan. Pero mi mamá sabía tener el discernimiento espiritual y ser traspuesto. Por eso cuando Anacondia le pide a mi mamá: Esther, te necesito en la carpa, sabía que mi mamá tenía un discernimiento espiritual. Y enseguida entendía las cosas. Por eso se convirtió Ricardo, el brujo de Mendoza. Y decía: esta mujer es más bruja que yo. Claro, porque mi mamá le decía todo lo que el Espíritu le revelaba. Y en este momento vos sentís que te clavan cuchillos. Yo la miraba a mi vieja. Y el tipo le decía: usted es bruja. A mí los gitanos me quieren matar. Dice: no, es Dios el que te está librando y te metió en esta carpa porque vas a ser libre. Se te rompieron los pactos que hiciste, se te rompió todo, ahora necesitas de Jesús. Dice la Biblia: por la fe Enoc fue traspuesto. Hoy en día yo le llamo tener discernimiento espiritual para entender y comprender que todo lo que vivo en lo natural está ligado a lo espiritual. A veces le digo a mis hijos: van a un lugar, a un trabajo, no, porque me tratan mal. Hasta los demonios. Vos sabés que no es contra vos, es contra el que está dentro tuyo. Atalos. Estás atado en el nombre de Jesús. Me dijo un día Ricardo: Daniel, no me van a dar el nombramiento. Tantos años que tengo, me tienen que pagar por estar en zona inhóspita, trabajando en la medicina, trabajando como ambulanciero. Me tienen que pagar más del 100%. Pero hay una mujer que cajonea mis papeles. Y, pero orale, le digo. ¡Orale! Decirle: Satanás, que estás en esa mujer, estás atado en el nombre de Jesús. Y mando que mis papeles queden arriba. Gloria a Dios, antes de que lo jubilen, los papeles pasaron arriba. El juez dictaminó el 100% para que cobre todas las horas que le estaban debiendo. Aproximadamente eran 4 millones de pesos por tantos años trabajando en zona inhóspita.
Ahora, solo la fe te hace entender. Enoc fue traspuesto y tuvo testimonio de caminar con Dios. Usted se va a encontrar con mucha gente que a todo le llama demonio y el marido no tiene la culpa y se llama diablo inmundo. No, espera. Tenés que ser una persona entendida, necesitas fe. Una persona excelente. Y eso lo produce la fe. Y hay algo que yo lo aprendí. Sin fe es imposible. Sin fe es imposible. El sábado pasado se abrió la iglesia en Junín, Apóstol Torres. Un hijo espiritual que ahora abrió iglesia en Junín. Pero cuando él quería abrir la iglesia, se estaban haciendo solamente reuniones de oración en su comedor. Y le digo, ¿así se empieza? No, pero hermano, así se empieza. Oren, tengan tiempo de oración, compartí una palabra. Y de repente me dijo, por la fe voy a ir a hablar con el dueño de un galpón. Y le digo, ¿está lejos? Al lado de mi casa. Se ve que antes era un taller, tiene fosa. Le digo, ahí ya tenés el bautisterio. Uno tiene que empezar por fe a ver las cosas. Ahí tenés el bautisterio, no vaya a ningún río. Ya está. Y lo primero que me dijo, Daniel, es caro. Es el mismo hombre al que le compré la casa. Y ese galpón es grande y es caro. Le digo, bueno, hasta que no averigüe, no vas a saber qué es caro o qué es barato. Anda por fe. Habla por fe. Y cuando te diga cuánta plata tenés, decirle por ahora nada, pero pronto voy a tener. Habla con fe. Y oró, ayunó y se fue directamente a hablarle al dueño. Y el dueño le dice, ¿y qué quieres hacer en el galpón? Dice, no, porque nos reunimos en la casa. Vio que usted nos vendió a mi esposa y a mí, que le compramos la casa y estamos haciendo reuniones de oración en casa. Queremos en ese galpón levantar una iglesia. Dice, yo nunca me entendí por qué con la casa no te vendí el taller. Déjame que hablo con el escribano, que te ponga todo ese galpón en la misma escritura de tu casa, ya, es tuyo. Wow, gloria a Dios. Sin un peso. ¿Cuánto tendrá ese galpón, Pablo? Mirá que yo tengo mente evangelista y le mando que tiene 300 metros. 12, 40 por 12. Y ni bien dijo que habría, vino un hombre y le ofrendó el césped sintético que se ponen para las canchas de fútbol. Así que todo el altar tiene césped sintético. La gente cuando se cae en el césped sintético. Y arriba de la fosa armó la mesa de la Santa Cena. Si alguno era gordito de más, caía para abajo. Pero, diga conmigo, es por fe. Muchas veces nosotros no entendemos. Y yo vengo a traerte esta palabra hoy. Sin fe es imposible. De seguro muchos de aquellos sueños que tú tienes ya te dijeron que no puede ser, ya tuviste la negativa, ya te hablaron que no iba a ser. ¿Por qué no esperas en Dios? ¿Por qué no decís, Señor, este es mi sueño? ¿Cómo lo harás? Yo no lo sé, te pido que lo hagas. Yo te creo. Porque lo imposible mío es lo posible tuyo. Y empezar a caminar como Dios te ha dicho. Me gusta mucho la historia de Jesús. Trajeron un muchacho lunático, endemoniado, enfermo, epiléptico. Póngale el nombre que quiera. Pero Jesús le dijo al padre del muchacho, ¿hace cuánto que le pasa esto? Y el padre empezó a decirle todo lo que pasaba, pero a la vez largó la culpa. Y dijo, le traje a tus discípulos y no hicieron nada. Y a Jesús le agarró la viaraza. Y Jesús le dijo, no tienen la culpa los demás que no lo pudieron sacar, sino el secreto es si tú puedes creer. Porque a veces es tan fácil echarle la culpa al otro, pero resulta que yo no tengo fe. Yo no creo en lo que estoy pidiendo. Como para mí es imposible lo que oro.
Me acuerdo en Córdoba que fui a orar por un pastor. Me dijeron, Daniel, es complicada esta operación de una hernia casi estrangulada. No sabemos qué va a pasar. Y le dije al hermano, vale, llévame ahora. Si mañana lo operan, quiero orar antes por él. Y cuando llegué, el hermano se hizo el archi súper espiritual. Me dice, pastor, ¿puedo orar yo primero por mi pastor? Aleluya. Digo, sí, orá mientras yo pongo las manos. Y empezó a orar. Señor, te pido por mi pastor, Señor. Si él se muere, Señor, yo también. Y yo me entré a reír, porque ya lo había matado antes de tiempo. Le digo al pastor, abrí tus ojos. Si te morí, él va a tu velorio, te levantás, le pegás y te volvió a morir. ¿Por qué era tanto? Porque no tenía fe. Estaba orando con palabras bonitas, sin fe. Muchas veces a mí me dicen, Daniel, ¿por qué le gritas a la enfermedad? Porque le tengo bronca, tiene que huir, tiene que salir, no le permito, es ilegal. Hoy le compartí la palabra a Pablo porque terminé el libro de Deuteronomio de leerlo. Entonces le compartí a Pablo y le digo, mirá cómo murió Moisés de 120 años y sus ojos no tenían problema, no tenían oscuridad, sus ojos estaban firmes y su cuerpo tenía vigor. El problema nuestro es que aceptamos todo y todo. Parece que no doy más. No me levanté la pata. Enojate. Enojate. No puede estar esas piernas atadas. La circulación tiene que estar sana. Enojate contra la enfermedad y ordenale que se vaya. Por eso a mí me dicen que soy el evangelista gritón. Pero yo al perro no le digo, por favor no me toque. Pego un grito. Yo lo tuve que aprender. A mi esposa y a mí nos dejaron solos en una iglesia. Nos habían pedido que hagamos una oración a un vecino. Cuando volvimos se fueron. No teníamos un mango ni para volvernos a casa. Claro, el pastor que nos tenía que llevar a casa se fue. Le digo a mi señora, bueno, caminemos 8 cuadras hasta la estación. Llego a la estación y en la estación un hombre de seguridad me dice, el tren no pasa más ahora. Ya es tarde. Porque por lo menos en el tren vas colado, te vas escapando del chancho. Y nos cruzamos a la parada del colectivo y le dije a mi señora, no te preocupes, yo doy la cara, yo pido por favor al colectivero que nos lleve, que no tenemos dinero. Porque si no tenemos que caminar 17 kilómetros. ¿Qué va a ser ahí nomás, hijo de Dios? Camino 4 o menos. Y justo veo el auto del pastor que vuelve, claro, vuelve hacia la iglesia y se acordó que nos dejó. Y yo digo, pastor. Y se fue. Y mi señora me dice, ¿qué te pasó? ¿Por qué no gritaste? Ay, mamá, ¿qué van a pensar? Que estamos en problemas. Que piensen lo que quieran, estamos en problemas. Y cuando ve que el auto vuelve, mi señora, ¡pastor! Y clavó los frenos del Falcon amarillo. Yo de vergüenza me quería esconder hasta que entendí, gracias por mi señora que gritó. No, el pastor era un despistado. Un día se olvidó la hija dormida en la silla, cerró la iglesia, se fue a la casa y buscaba a la hija y dice, ¿dónde dejaste la nena? Tuvieron que volver a la iglesia y decir que todavía seguía dormida arriba de la silla. Entonces yo aprendí, a raíz de muchos problemas, dificultades, que necesito creer. Y cuando todavía hay cosas que no alcanzo, no tengo o llego, necesito creer. La vida del cristiano es una vida de fe. La vida del cristiano no es nada más ni nada menos que una vida de creerle a Dios y saber que todo lo que pido está Él en control y me quiere bendecir. Dios no se equivocó nunca. Dios es aquel que te levanta de la nada, hace contigo lo que nadie puede hacer. Pero lo hace Él.
La fe tiene que crecer hoy. Te traigo este mensaje del libro de Hebreos, capítulo 11, verso 1 al 6, para que entiendas que tu fe tiene piernas, tu fe tiene que crecer. Tenemos que empezar a marchar. Tú te vas a encontrar mañana con alguien que te va a decir, no, ¿sabes cuánto? ¿Me dejas que ore por vos? ¿Te duele mucho? ¡Vamos a orar! Ay, hermano, mejor le tomo el nombre que oren en la iglesia. Entonces, ¿para qué tenés a Cristo en tu vida? Si tenés la salida, vas a ir a tu trabajo el lunes y te vas a encontrar con alguien que no le encuentra salida a los problemas que tiene y tú tienes la salida, se llama Jesús. Decirle, déjame que ore por vos. Déjame que le pida a Dios por vos. Quizás vos no tengas fe, pero permitime a mí orar y verás que Dios lo va a hacer. Esta es tu noche para que creas. Dios me trajo este sábado aquí para decirte, llegó tu hora de levantarte, llegó tu tiempo de levantarte, llegó el tiempo de Dios. Y voy a decirte algo, Pastor Martín, esta es tu mejor temporada. Abrazá el llamado, avanzá hacia adelante. Esta es tu mejor temporada, este es el tiempo de tu victoria. Viene cumplimiento de muchos sueños. ¿Por qué? Porque sin fe es imposible. Sin fe es imposible agradarle a Él. ¡Aleluya! Esta es tu noche. Este es tu tiempo. Llegó tu hora. Quizás hay muchas cosas que dejaste en casa y todavía va a haber que arreglarlas. Pero hoy quiero decirte, Dios tiene para ti lo mejor. Hoy vengo a decirte que llegó la hora y el día de que te levantes en fe. Hasta donde te atrevas a creer, cree. Hasta donde te atrevas a soñar, sueña. Llegó tu hora. Vamos. He orado por muchos jóvenes para que Dios haga la obra en lo que anhelan. ¿Te acordás el nombre del que oramos en Ciudad Evita? El chico se fue a probar a Tigre y no quedó. Se está probando en Boca y ya está jugando en inferiores. Y me dice, pastor, no era Tigre donde tenía que jugar, estoy en Boca jugando. Oré por otro que se fue a probar a San Lorenzo. Y ahora desde tan joven se lo llevaron al Barcelona. Dije, pero no te olvides del diezmo, hermano. Porque hay mucha gente que es bendecida y se olvida de darle a Dios lo que es de Dios. Usted sabe que hay muchos cristianos evangélicos que son infieles con los diezmos. Vaya a Colombia y va a ver los narcotraficantes cómo diezman en la iglesia y se lo dan por la esposa. Le dice, andá y llévale al pastor y decirle que si no te lo acepta, tengo una 9 milímetros para que te lo acepte. Es verdad. Ellos saben que el diezmo te cuida, porque Jacob dijo, si me guardares en el camino en que voy, el diezmo de todo te daré. El diezmo es protección. Y hay gente, por eso el diablo se levanta contra el diezmo, porque quiere que vivas una vida derrotada, arruinada, afligida y lleno de problemas. Pero hoy vengo a decirte, llegó tu tiempo, llegó tu hora. Pon tus sueños y día tras día verás cómo Dios hace la obra. Día tras día verás cómo la mano de Dios es manifestada día tras día. Algún día le voy a pedir al evangelista Pablo Rossi que cuente su testimonio. De la nada, de vivir de prestado, su esposa, su nenita, de una casa a la otra, de la casa de la abuela, de la casa de este al otro, de la casa del otro al otro. Pero él siempre que llevaba su ofrenda a la iglesia y su diezmo le decía, dame lo que sueño. Y hoy usted entra a la agencia Rey de Reyes y no tiene tierra,
Tiene piso de porcelanato ya. Y usted sube al primer piso y eso que se venía abajo, hecho un desastre, ya tiene techo maravilloso de yeso, luces, armado. Me gusta grabar los videos en su casa porque tiene todo un mapa atrás del mundo. Ahora no me gusta ir a su casa porque se quedó sin baño. Se le ocurrió a la esposa en pleno invierno hacer el baño nuevo. Las mujeres. Mi abuela entró a un baño y se quedó a vivir un año. Sí. Pero Pablo está feliz. Porque literalmente de la nada. Y Pablo tiene familiares de él que son archi mega ricos. Sin embargo, quieren lo que él tiene y él no. Dice, tío, pero ¿cómo querés lo mío? No, es que lo tuyo. Encima le dijo, sobrino, fuiste a Estados Unidos, yo nunca, llévame. Dijo, pero tío, vos podés hasta vivir allá. Sin embargo, Dios te capacita que los demás te envidian. Por eso yo me río cuando gente que tiene mucho más que yo le gusta lo que yo tengo. Digo, este sí que está loco. Pero lo que yo tengo vale 1000 veces más de lo que ellos tienen, porque yo tengo al dador de todo. Este es tu tiempo, esta es tu hora. Y Dios me trajo aquí esta noche para decirte, cree solamente. Para Dios no hay nada imposible. Cree solamente. Y aunque le digas, Señor, sabes que tengo poca fuerza. Señor, ya sabes que no sé qué inventar o qué hacer. Dame sabiduría. Qué tremendo el libro de Deuteronomio cuando termina diciendo que por la imposición de manos de Moisés en Josué traspasó espíritu de sabiduría. A mí me enloquece cada vez más la palabra. Y esta noche es tu noche. Prepárate para ser bendecido. Si termino tarde, la culpa es del pastor Perreta, porque el pastor me dijo, acá tenés libertad. Y le dije 40 minutos y ya llevo 1 hora y cuarto. Pero yo quiero que usted sea bendecido. Usted tiene que salir de este lugar más que bendecido. Usted tiene que llegar a su casa declarando victoria, prosperidad, la bendición me entra, vamos. Y cuando abra esa heladera que la puerta se le sale de costado, pronto me viene la nueva y te doy gracias porque viene. Pronto me viene mi bendición. Pronto voy a tener mi cerámica en mi pieza en la cocina. Pronto voy a hacer el cielo raso. Pronto Dios me entrega porque mi vida es testimonio del Dios que yo sirvo. Mi vida es testimonio de lo que estoy portando. Y a su nombre. El versículo 6 del capítulo 11 de Hebreos dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Porque el que se acerca a Dios, fíjese que no habla de pensar, habla de acercarse, habla de actitud. Te felicito por permitir que el pueblo pase adelante, una actitud, yo lo entrego. Si tengo que pasar entre los bancos, lo único que hago es, a veces lo hago porque no hay lugar, pero pasás entre los bancos y decirle, dale, tengo una 9 milímetros, Terminamos el versículo, porque el que se acerca a Dios es necesario que crea que le hay. Y creo que dice, y es galardonador. Siempre te regala algo Dios. ¿Te gusta? Vos solo lo buscás y vienen los regalos. Y a mí me encantan los regalos. Para colmo, los regalos de Dios son todos re caros. Son todos re caros. Porque Él es galardonador de los que le buscan. Con su colaboración podemos seguir extendiendo el reino de los cielos hasta el fin del mundo.
Usted puede transferir sus ofrendas a estos datos que aparecen en pantalla. Su colaboración nos bendice y traerá una gran cosecha a sus finanzas.